Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarles como siempre. Mi nombre es Ezequiel Camas y la intención de este video es explicarles cómo realizar la actividad integradora número 5, reconocer investigaciones de este módulo 5. Pues bien, a lo largo de estas semanas hemos aprendido el proceso de la argumentación. Ahora vamos a analizar el proceso de la investigación y la importancia de la argumentación en la exposición de los resultados o de la información que nosotros hayamos obtenido a partir de la investigación. En la actividad de esta semana, en esta actividad, vamos a conocer las investigaciones, por eso su título es reconocer investigaciones. Primeramente vamos a descargar la plantilla. Una vez que hayamos descargado la plantilla, vamos a pues llenar los datos o la información que se nos solicita. No se les olvide que lo primero que debemos poner son nuestros datos que nos identifican. Esto tiene que ver con la actitud. Si yo pongo mi nombre, le estoy diciendo al maestro, bueno, soy responsable, estoy aquí, etcétera, ¿no? Entonces, el módulo 5 y la actividad integradora, la fecha y el lugar. Pues bien, aquí se nos piden algunos datos importantes para entender cómo funciona una investigación. Perfecto. ¿Qué información se nos da? Se nos va a dar el tema y se nos va a dar la fuente de donde se tomó la información. ¿Ok? Es decir, los autores, el título del artículo o investigación y la dirección donde fue encontrada la información. Ok. Entonces yo aquí estoy poniendo un ejemplo que ustedes seguirán para poder contestar los otros tres espacios que tenemos acá de tres investigaciones específicas. Pues bien, lo primero que se nos pide son las ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema. Posteriormente el problema abordado, cuál es el problema y los argumentos principales de la investigación y la relevancia de la investigación en tu entorno. Yo utilicé este ejemplo o este estudio para ponerles un ejemplo específico. El estudio se llama Factores asociados a la reprobación de los estudiantes de la Universidad de Sonora. Entonces, fíjense, al leer el resumen, ustedes van a encontrar la problemática. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que necesitamos identificar? Aquí se nos dice que hay un problema. El problema se nos especifica en la introducción, se nos dice que hay muchos estudiantes reprobados que representan el 61% de la matrícula escolar reprobadas. Entonces ese es nuestro problema. Una vez que identifiquemos la problemática, de hecho en la introducción se nos tiene que identificar cuál es el problema. Es necesario que leamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá primeramente? Ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema. A medida que ustedes van a encontrar acá los diferentes problemas, van a ver si es educativo, si es ecológico, etcétera. Entonces, como aquí es educativo, entonces yo pongo la disciplina, pues la pedagogía, la psicología y la sociología. Con dos que ustedes pongan, ya podemos definir que hicieron su trabajo. Posteriormente el problema abordado. ¿Qué problemática se está presentando? Entonces yo hago un breve resumen o una breve descripción de lo que yo entendí, cuál es el problema que se está abordando en la investigación. El problema es aquello que necesitamos conocer una respuesta. Por ejemplo, si hacemos vemos un volcán que está erupcionando, decimos cuáles son las causas que originan la erupción del volcán. El problema es la erupción del volcán y queremos conocer cuáles son las causas que lo propician. Por ejemplo, se cayó un edificio. El problema es que se cayó el edificio y queremos conocer por qué se cayó el edificio. Siempre cuando hay un problema hay una duda, inquietud o pregunta que necesitamos responder. Entonces acá pongo en el problema abordado, la institución donde se realizó el estudio tiene un 61% de reprobación en toda la matrícula escolar y se requiere conocer cuáles son las causas que la propician, es decir, que propician la reprobación. Eso es el problema. Ahora, una vez que hayamos leído, miren, toda investigación tiene un planteamiento del problema, es decir, qué vamos a investigar. Luego tiene la metodología,
cómo lo vamos a investigar y después de que se investigó, cuáles son los resultados que se desprendieron de esa investigación. Entonces, naturalmente leemos toda la explicación de la investigación y al final, donde vienen los resultados o la discusión, aquí viene, esta es metodología, cómo se hizo la investigación, y al final, en los resultados aquí nos dice qué lograron después de hacer la investigación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el caso del edificio que se cayó, ¿por qué se cayó el edificio? Entonces vienen especialistas para investigar por qué se cayó. Al final tienen un resultado, es la respuesta a la pregunta con que se inició la investigación. Entonces aquí vamos a encontrar los argumentos que se nos dan para explicar la pregunta de investigación. Entonces yo estoy poniendo aquí argumentos principales de la investigación. Yo les pido por lo menos dos. Una de las causas que originan la reprobación escolar es que los estudiantes desconocen el plan de estudios en el que trabajarán en los próximos semestres y que son materias no acordes con su perfil o vocación. Eso es lo que dice la investigación. Número 2. Hay una relación con los hábitos de estudio obtenidos en la preparatoria, puesto que al comparar los resultados de la preparatoria siguen las calificaciones con los mismos números. Es decir, primeramente se nos está diciendo acá que pues los estudiantes se inscriben, pero como no conocen qué van a estudiar, entonces pues se desmotivan. Número 2, como no tenían tenían una experiencia previa un poco mala en relación a hábitos de estudio, pues continuaron con esas mismas prácticas en la universidad y por eso reprueban, ¿ok? Bueno, ya una vez que yo puse los dos argumentos, entonces voy a poner la relevancia de la investigación en tu entorno, es decir, cómo aplicaría yo esa misma investigación en el ambiente en el que me desenvuelvo. Por ejemplo, yo trabajo con un grupo de estudiantes que tienen un elevado índice de reprobados y quiero conocer cuáles son las causas que anteceden a estos resultados o por qué sucede esto. ¿Sí me explico? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Número 1, vamos a definir qué ciencias o disciplinas desde las que se aborda, cuáles son las ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema. Número 2, cuál es la problemática que está planteando la investigación. Número 3, cuáles son los resultados y la argumentación que establecen los investigadores al final, resultado de su investigación. Número 3, cuáles son, cómo podría aplicarse esa investigación o por qué podría aplicarse esa investigación en el ambiente en el cual me rodea. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de el internet, las redes sociales y la adolescencia, cómo aplica para mi comunidad o para el ambiente en el cual estoy. De igual forma el aprendizaje de las matemáticas y de igual forma la depresión y los efectos de la terapia cognitivo-conductual. Naturalmente, para entender eso necesitamos leer estas investigaciones hechas. Especifico. Este es el ejemplo que yo hice para poder explicar lo que tienen que hacer ustedes. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias por su atención. Que pasen una excelente semana.